Amén. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo les he estado diciendo en estos domingos pasados, hermano, que estamos viviendo un tiempo de prueba, un tiempo de juicio para el mundo, un tiempo de prueba para nuestro cristianismo, un tiempo donde se están moviendo los fundamentos de nuestra fe. Un tiempo donde los planes de Dios se pueden abortar o los planes de Dios se pueden afianzar y fortalecer en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos muy interesantes, pero tiempos muy peligrosos. Y este es un tiempo crítico donde nos debemos volver a la oración. Mireya no sabía lo que yo iba a predicar hoy y ella habló exactamente de lo que les voy a predicar esta mañana. Yo les quiero hablar acerca de la oración en los tiempos del coronavirus, ¿verdad? Y el requisito indispensable, el requisito básico para orar es la fe. Santiago dice que debemos orar con fe, porque lo contrario de la fe es la duda. Y el problema de la duda, hermano, es que nos lleva a desconfiar de dos cosas: del poder y del amor de Dios, pero también nos lleva a desconfiar, número 3, de su palabra, y número 4, de sus promesas. Fíjate, la duda nos lleva a desconfiar del poder de Dios, del amor de Dios, de su palabra y de sus promesas. Y Santiago dice que la persona que duda es semejante a la onda del mar, que es llevado de un lado para otro, que está intranquilo, que está pensando y pensando y pensando y pensando en el asunto, en el problema, en la solución, en la situación, que está dándole vueltas a todo en su cabeza, ¿no? Que no puede estar tranquilo, no puede dormir, no puede comer, está preocupado, ¿verdad? Porque es llevado de un lado a otro de preocupación. Es una persona inestable, es una persona insegura. Y la persona que tiene duda, dice también Santiago, que es una persona que tiene un corazón de doble ánimo. Unas veces cree, otras no. Unas veces confía, otras no. Depende de su estado de ánimo, depende de cómo se levante esa mañana, depende de lo que suceda durante el transcurso del día, depende de las noticias que escuche, depende de lo que otros le digan. Su oración depende de ese estado de ánimo, de sus sentimientos, de sus emociones, y su espiritualidad, hermano, es como una montaña rusa, ¿no? Unos días o un tiempo está en victoria y en triunfo y declara por fe y está animado, y otro día está derrotado, abatido, acabado y declara pura cosa negativa, ¿no? Entonces, ser de doble ánimo nos lleva a ser inconstantes, y el ser inconstantes nos lleva a no poder crecer. No podemos madurar porque no avanzamos. Damos 3 pasos hacia adelante y nos vamos 2 pasos hacia atrás. Hoy creemos, después ya no, más adelante sí, y luego otra vez ya no. Y así está la persona que duda, la persona que es inconstante, la persona que no deposita su fe en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice... Lo leo, dice: es pues la fe, la certeza. Esa palabra para certeza puede ser también la seguridad. Es pues la fe, la certeza o la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escúchame, hermano, esta cita algunos ya se la saben de memoria, los que no se la sepan de memoria se la tienen que aprender de memoria, pero dice: la fe es la certeza, la seguridad de lo que
desespera, la convicción de lo que aún no ves, de lo que aún no alcanzas a ver con tus ojos físicos o tus ojos naturales. Entonces, orar con fe, hermano, es estar seguros de lo que esperamos en Dios. Orar con fe es orar seguros de sus promesas, es esperar lo que aún no tenemos, pero que estamos convencidos que va a suceder. Es tener la convicción y la seguridad de recibir lo que aún no vemos. Y en la Biblia, hermano, hay muchísimos ejemplos de estas oraciones con fe. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Ana. Ana oró y le creyó a Dios. Dice la palabra de Dios que ella no podía tener hijos, que era estéril, que su esposo tenía otra mujer llamada Penina que le dio hijos, ¿no? Y Penina era la que estaba ahí todo el día todos los días martirizando a Ana acerca de su falta de procreación, acerca de su falta de fertilidad. Y entonces Penina le restregaba en la cara a Ana, ¿no? Yo puedo tener hijos, yo le estoy dando hijos a nuestro marido, tú no puedes. Y Ana dice que estaba deprimida, Ana dice que estaba triste. Ahí la Biblia dice que Ana no comía, ¿verdad? Y estaba muy mal, tan mal que el marido viene y le dice, pues yo te amo a ti, ¿verdad? Yo te soy mejor que 1000 hijos, o sea, puedes estar segura de mi amor. Pero Ana dice que oró a Dios, dice que entró al templo y oró al Señor, oró con todo su corazón, oró con fe, y toda su actitud cambió. Eso lo puedes encontrar, no lo vamos a leer, pero está ahí en 1 de Samuel, capítulo 1. Toda la actitud de Ana cambió. Toda la actitud de Ana después de su oración con fe fue transformada, fue cambiada, porque ella tenía la seguridad y la convicción de lo que aún no se veía. De hecho, dice que Ana salió de la oración y regresó a su casa para comer y no estar más triste. Porque su oración fue una oración de fe. Su oración fue la oración de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ella tenía la certeza de lo que esperaba. Ella tenía la convicción de lo que aún no veía. Aunque fíjate, yo siempre digo esto, ¿no? Ningún ángel bajó y le dijo, vas a tener un hijo. El sacerdote Elí no le dijo, te profetizo que vas a tener un hijo. No tuvo una visión, no tuvo un sueño. O sea, no pasó absolutamente nada. Pero Ana, su oración fue con fe y ella salió con la seguridad de que ella iba a tener un hijo, aun cuando no lo veía. Otro ejemplo en la Biblia es Josué y Caleb. Ellos creyeron a pesar de las circunstancias. Ellos creyeron a pesar de que todo estaba en su contra. No solamente en cuanto a la tierra de Canaán, era verdad, había gigantes. Había ciudades muy fortificadas, eran guerreros, eran sanguinarios, ¿verdad? No tan fácilmente les iban a permitir a ellos conquistar esa tierra. Pero no solamente eso estaba en contra de las circunstancias de Josué y Caleb, también toda la actitud negativa del pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Porque todos estaban hablando de regresar a Egipto, todos estaban hablando de derrocar a Moisés. Todos estaban quejando, todos estaban hablando acerca de que para qué nos trajiste este desierto, no podemos conquistar la tierra, va a ser imposible, vamos a morir nosotros y nuestros hijos. Y a pesar de toda esa actitud, fíjate, no solamente era lo que habían visto con sus ojos acerca de la tierra prometida, que era inconquistable, que había ciudades inconquistables ahí amuralladas con gente guerrera, no solamente era lo que veían, era también lo que escuchaban, porque lo que escuchaban era a todo un pueblo quejándose amargamente, dudando terriblemente de no poder conquistar la tierra. Pero Josué y Caleb tenían una seguridad y una convicción basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Josué y Caleb estaban seguros y confiados en lo que Dios había dicho para ellos. Yo les voy a dar esa tierra, les había
había dicho el Señor, ¿verdad? Van a conquistar no en sus fuerzas, van a conquistar no en su poder, van a conquistar no en su inteligencia, van a conquistar no en sus estrategias de guerra, van a conquistar en mi nombre. Yo soy el que les voy a dar esa tierra. Por encima de las ciudades amuralladas que ustedes ven y los terribles ejércitos que están ahí, ¿verdad? Y a pesar de su actitud, yo les voy a dar la tierra prometida. Y Josué y Caleb no creyeron. Josué y Caleb dijeron, amén, creemos que Dios nos va a dar esa tierra. Podemos más nosotros que los que están allí, ¿verdad? Otro ejemplo de oración con fe es Elías. Yo les prediqué hace algunos domingos atrás acerca de Elías, y él creía lo que Dios le había prometido, cuervos alimentándole por la mañana y por la tarde. Yo les dije aquella vez que les prediqué acerca de Elías, a lo mejor no lo entendió, a lo mejor no comprendió, como cuervos viniendo con pan y con carne por la mañana y por la tarde, pero él creyó y se fue al lugar donde Dios le dijo, y allí los cuervos verdaderamente lo alimentaron. Y luego cuando llega con la viuda de Sarepta, el aceite y la harina realmente nunca terminó hasta que no llovió una vez más, ¿no? Entonces Elías hizo las cosas que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque le creía a Dios, porque su oración era con fe. Él sabía que lo que Dios había prometido, él sabía que las promesas de Dios son sí y amén para nuestras vidas. Fíjense lo que dice Jesús en Marcos capítulo 11, vayan conmigo ahí por favor, Marcos capítulo 11 y el versículo 24. En Marcos capítulo 11, verso 24, Jesús les dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean, otra palabra ahí sería, tengan fe, que lo van a recibir y les vendrá. Escucha, hermano, Marcos 11, 24. Les digo, dice Jesús, que pidan todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y entonces va a venir. Es exactamente lo mismo que dice Santiago. No tengan duda. El que duda es semejante a la onda del mar. El que duda es inconstante en sus caminos. El que duda es un hombre de doble o una mujer de doble ánimo. Jesús dice, no deben dudar. Cuando oren, crean. Cuando oren, crean que lo van a recibir y entonces les va a venir. Porque orar es tener fe, o debemos orar creyendo con fe, pero si no oramos no podemos desarrollar fe en nuestra vida. Y yo te digo algo esta mañana, hermano, este es un tiempo crítico, este es un tiempo difícil, este es un tiempo de juicio, este es un tiempo de prueba, en donde nos debemos mantener en oración. Si anteriormente no orabas, hermano, yo creo que este es el tiempo donde tú y yo debemos volcarnos en la oración. Si anteriormente teníamos una vida de muy poca oración o mínima en cuanto a nuestra oración, yo creo que este es un tiempo donde la iglesia debe orar, porque nos debe caer el 20, hermano, que estamos pasando por un tiempo de juicio. No es un tiempo de juicio para nosotros los cristianos, es un tiempo de juicio para el mundo entero, y la iglesia debe doblar sus rodillas. Dice en el libro de Ezequiel, no lo busques, pero dice en el libro de Ezequiel que Dios dijo, y busqué en la tierra un hombre que se pusiera en la brecha entre la tierra y yo, y no lo hallé. Y escúchame, hermano, es necesario que la iglesia hoy se levante en oración para ponernos en la brecha entre el mundo y Dios, y pedir y clamar por misericordia, y que Dios detenga esta situación tan terrible y tan difícil. Es un tiempo, hermano, donde debemos orar por nosotros, es un tiempo donde debemos orar por nuestra familia, es un tiempo donde debemos orar por nuestros familiares, es un tiempo donde debemos orar por los hermanos de la congregación, es un tiempo donde debemos orar por las personas a las cuales conocemos, hermano, y es un tiempo para meternos en la presencia de Dios y esperar en las promesas del Señor, aun cuando el tiempo parezca imposible, improbable, negativo, totalmente
terrible. Es un tiempo para fortalecernos en Dios. Escúchame, a través de la oración. Porque la oración, hermano, nos hace crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos metemos a tener un tiempo de intimidad con Él, nos metemos a tener un tiempo para pasar en su presencia, delante de su trono, y eso invariablemente nos hace crecer y nos hace madurar y nos hace fortalecernos en el Señor. Déjame mencionarte la cita de Lucas capítulo 18. Jesús está hablando ahí en Lucas capítulo 18 acerca de esta necesidad de orar, y Él da una pequeña parábola, ¿no? Ahí en el capítulo 18 del libro del Evangelio de Lucas, en el versículo 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escucha, la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque yo realmente ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Jesús, ¿verdad? Escuchen lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, Jesús hace una pregunta: ¿acaso entonces Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es decir, si este juez era injusto, ¿acaso Dios, que es bueno, acaso Dios que es misericordioso, acaso Dios que no se compara en nada con este juez injusto, no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Primera pregunta. Segunda pregunta, dice: ¿se tardará en responderles? Y Jesús contesta esa segunda pregunta diciendo: les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tercer pregunta, ¿verdad? Ahora, veamos algunos puntos importantes de esta parábola. Fíjate, el primer punto importante que yo veo aquí que Jesús quiere, creo yo, resaltar en nuestra vida es la necesidad. Escucha esa palabra la tienes que subrayar ahí en tu Biblia y le tienes que poner un círculo rojo o amarillo o algo, ¿verdad? Para resaltarla, porque dice necesidad. Tenemos, hermano, necesidad de orar. Antes teníamos necesidad de orar, ahora tenemos muchísima mayor necesidad de orar, hermano. Si antes era necesario orar, ahora es urgente, urgentísimo meternos en oración. Y dice Jesús: ustedes necesitan aprender la necesidad de orar siempre. Fíjate, el punto número 1 dice la necesidad de orar, no cada domingo, no cada que haya una pandemia en el mundo, no cada que haya problemas, no cada que tengamos el agua hasta el cuello, no, la necesidad de orar siempre, sin importar si las cosas van bien o van mal, si estamos en triunfo o en problemas, sin importar si hay pandemia o no hay pandemia. Dice Jesús: ustedes necesitan orar siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 6, búscalo si quieres, pero deja tu dedo ahí en Lucas capítulo 18. Pero Filipenses capítulo 4, verso 6, Pablo dice: por nada, escucha, por nada, por ningún motivo, por ninguna circunstancia, por ninguna situación. Filipenses 4, 6 dice: por nada estén afanados o preocupados o turbados o nerviosos o intranquilos, ¿verdad? Sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Los tiempos difíciles son los tiempos donde no debemos dejar de orar.
A muchas personas les sucede, a muchos cristianos les pasa, que cuando viene el tiempo difícil es cuando dejan de orar. Cuando viene el tiempo difícil es cuando sienten, o no sienten más bien, ¿no? que deben orar. Cuando viene el tiempo difícil es cuando dicen, estoy desanimado, estoy triste, estoy sacado de onda, estoy confundido, estoy nervioso, estoy intranquilo, no me nace orar, no tengo deseos de orar. No. Hermano, ese es el peor error que puedes cometer. El peor error que puedes cometer. Cuando vienen los tiempos difíciles, debemos orar más constantemente. Necesitamos orar por todo y en todo momento, dice Jesús, ¿verdad? Hay mucho por qué orar en este tiempo, hermano. Sobre todo, principalmente, por misericordia. Algunos pueden pensar, sí, hermano, necesitamos orar que Dios nos guarde, que Dios nos cubra, que Dios nos provea. Sí, todo eso está bien, pero lo primero por lo cual debemos orar, hermano, es por misericordia para toda esta gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, que está pasando, que está en un hospital, que está en terapia intensiva, que está enferma o que tiene temor de enfermar. Yo no, realmente, hermano, yo te digo algo, no tengo temor de enfermarme, no tengo temor de que mi familia se enferme. Es más, déjame decirte esto, yo no tengo temor de que alguno de mis hermanos de la congregación de La Roca o de otros cristianos que conozco en otros lugares, en Toluca, en Tulsa, en otras partes, ¿verdad?, del país y del mundo, no creo que vayan a enfermar. No tengo temor de eso. Pero escúchame, hay mucha gente allá afuera que no conoce a Dios, que está temerosa, que está miedosa, que está terriblemente angustiada por enfermarse. Y otros que están terriblemente angustiados por su economía y por lo que va a suceder después de que esta pandemia pase y cómo va a quedar su economía. Escúchame, hermano, necesitamos orar por esa gente, necesitamos orar por misericordia, necesitamos orar que Dios fortalezca sus vidas, necesitamos orar que Dios los encuentre, necesitamos orar que el Espíritu Santo haga una obra en ellos y se conviertan y encuentren a Dios como su Señor y su Salvador. Necesitamos orar que Dios tenga misericordia de la gente que está en los hospitales, de las enfermeras, de los doctores que están literalmente, hermano, dando sus vidas por causa de esta situación. Necesitamos orar, hermano. Hay una urgencia en este tiempo, esta mañana, para orar. Hay mucho por qué orar, hermano. Y debemos hacerlo, dice ahí la cita que leímos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que también debemos hacerlo con acción de gracias. ¿Y sabes algo? Debemos darle gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Mireya decía hace rato, cuando estábamos en el tiempo de la ofrenda, ella decía que estamos gozosos no porque nos dé alegría o gozo esta situación y todo este problema, no, sino porque hay un gozo dentro de nosotros, hay paz dentro de nuestra vida. Y de la misma manera, hermano, nosotros también debemos darle gracias al Señor y decirle: Señor, gracias por este tiempo, que este tiempo sirva para avivar tu iglesia, que este tiempo sirva para que gente se convierta, que este tiempo sirva para que gente venga rendida a tus pies, que este tiempo sirva para que podamos ver tu fidelidad, tu misericordia. Necesitamos hacerlo con acción de gracias. Muy bien, número 2, dice Jesús. Segunda enseñanza sobre la parábola que estábamos viendo ahí en Lucas, ¿verdad? Número 2, no desmayar. Dice Jesús, cuando oren, no desmayen. Dice, Jesús les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque no podemos dejar de orar a pesar de y por encima de las circunstancias. Hay gente que se cansa orando, ¿no? Hay gente que ora un día, 2 días, 3 días y luego dice, bueno, ya tiramos la toalla y ya no seguimos orando, porque de todas maneras como que vemos que Dios ni siquiera nos responde. No. Debemos orar sin desmayar. Y fíjate, te doy un ejemplo. Daniel capítulo 10, versículo 12. Busca ahí el libro de Daniel en el capítulo 10. Y vamos a leer los versos 12 al 13. Daniel capítulo 10, versos 12 al 13. Entonces, estoy en el verso 12, dice, me dijo Daniel, porque baja un ángel. Daniel comienza a orar ahí en los primeros versículos. Y entonces en el versículo 12 dice que baja un ángel y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Escucha eso, por favor. Desde el primer día
que tú decidiste humillarte, desde el primer día que tú decidiste orar, desde el primer día que tú decidiste disponer tu corazón a Dios, tus palabras fueron oídas. Yo te digo algo, hermano, si tú estás orando, desde el primer día que comienzas a orar, Dios te escucha. Desde el primer día que comienzas a orar, tu oración verdaderamente, y no lo dudes, tu oración sube al cielo y es escuchada por Dios. Y Dios, desde el primer día que tú oras, Él comienza a hacer algo. No sabemos qué, no lo vemos probablemente, pero Él comienza a moverse, Él comienza a hacer algo. Esto era lo que el ángel estaba diciendo a Daniel. Dice, desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de esas palabras, a causa de tu oración, yo he venido. Dice el versículo 13. Mas el príncipe, una potestad satánica, ¿verdad? El príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿En dónde, hermano? En los lugares celestiales. Dice, se me opuso durante 21 días. Escúchame, yo deduzco de esta cita que Daniel llevaba orando 21 días. Probablemente en ayuno 21 días. En oración y en ayuno por 21 días. Y le dice el ángel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde el primer día que ayunaste, desde el primer día que oraste, tus palabras fueron oídas allá en el cielo, y Dios me mandó a darte la respuesta. Pero cuando yo venía a darte la respuesta, el príncipe de la potestad del aire de Persia se me opuso, y empezamos a pelear y empezamos a luchar, porque hay una oposición satánica que no permite que la respuesta a tu oración venga a tu vida. Y el ángel, el demonio este se me opuso, y estuvimos ahí peleando por los 21 días que tú llevas orando. Wow, hermano, escúchame. Esta es una revelación de lo que sucede en los lugares celestiales. Dice, la pelea fue tan dura, la pelea fue tan encarnizada, tan difícil, dice el verso 13, que tuvo que venir Miguel, uno de los principales príncipes, y vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, Miguel se quedó ahí peleando, porque la batalla todavía no termina, y yo tuve que bajar, mientras que Miguel llegó a ayudarme y pelearse con este demonio, ¿verdad? Principado de Persia. Yo bajé a darte la respuesta. Escúchame, hermano. Escúchame, hermano. Hay una guerra espiritual cuando tú y yo comenzamos a orar. Hay una guerra espiritual, algo se suelta en los aires cuando tú y yo comenzamos a orar, y a los espíritus inmundos no les gusta que tú ores, y a los espíritus inmundos menos les gusta que venga la respuesta en camino, y van a hacer guerra y van a tratar de detener a costa de lo que sea la respuesta en tu vida. Por eso, escúchame, Jesús dice, no desmayes, tienes que orar sin desmayar. Tienes que orar, Pablo dice después, ahí lo leyó Mireya, ¿verdad? En Tesalonicenses, orar sin cesar, sin desmayar, ¿verdad? Necesitamos orar, porque no sabemos lo que sucede en el cielo, porque tú y yo no vemos con nuestros ojos físicos las batallas que se están librando espiritualmente a nuestro alrededor. Así que la tarea, hermano, es mantenernos en oración. Y a veces es necesario orar por mucho tiempo. A veces no es orar por 2 días o 3 días o 5 días o 1 semana o 2 semanas o 1 mes. A veces necesitamos orar por muchísimo tiempo, doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, estoy aquí y no voy a bajar la guardia hasta no recibir tu respuesta, ¿verdad? Que puede ser negativa o positiva, que puede ser a favor o en contra de lo que nosotros estábamos esperando o pensando, que puede ser totalmente distinta a lo que yo estaba esperando de respuesta. Pero no importa cómo sea la respuesta de Dios, yo voy a orar no voy a dejar de orar hasta no recibir una respuesta de tu mano. Número 3, dice Jesús, ¿verdad? Deben estar seguros. Cuando oren, deben estar seguros que yo, dice Dios, voy a hacer justicia. Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a quienes claman a Él? Escucha, día y noche.
Dios no va a hacer justicia a los que claman a Él, a los que se mantienen orando durante el día y durante la noche. No, sí, va a hacer justicia, ¿verdad? Claro que sí, Dios va a hacer justicia si tú y yo nos mantenemos orando. Y a veces es necesario orar todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, a mediodía, como Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Entonces necesitamos mantenernos así. Yo te pregunto, hermano, ¿cuánto va a durar este tiempo de quebrantamiento? Ahorita que estábamos por empezar la reunión, Paco vino y me dijo que parece ser que el presidente ya habló acerca del 1 de agosto, que esto va a terminar hasta el 1 de agosto. Escúchame, hermano, decían que hasta mayo, después aumentaron hasta junio, ahora están diciendo que hasta agosto. Yo he escuchado analistas que dicen que hasta el año que viene. O sea, ¿cuándo va a terminar este tiempo de quebrantamiento? Probablemente dure meses. Y es impresionante, al menos aquí en Morelia, no sé en otros lugares de la República Mexicana, pero es impresionante aquí en Morelia salir a la calle y ver todo cerrado y ver a la poca gente que hay en los bancos o en los centros comerciales con cubrebocas, con viseras, ¿no? Algunos más con guantes. O sea, es impresionante y es impresionante saber, hermano, escúchame, que esto no está pasando solamente aquí en Morelia o solamente en una región de México o solamente en México, que esto está pasando en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Guatemala, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Es impresionante el tiempo que estamos viviendo, hermano. Y todavía falta ver los resultados de todo esto en el área económica, mundialmente. Por eso, hermano, requerimos, por eso es urgente, es necesario orar. Y que nos llenemos de fe, como decía Santiago al principio de mi predicación con la cita que les di, ¿no? Llenarnos de fe para creerle a Dios. Y luego la última cosa que Jesús dice ahí en Lucas capítulo 18, dice que la cuarta cosa que debemos estar seguros cuando oramos, o la cuarta cosa que debemos hacer cuando oramos, es saber que Dios sí va a responder pronto, que Él no se va a tardar en responder. Tú dices, hermano, con Daniel se tardó 21 días, ¿no? Y en algunos casos puede tardar meses, pero escúchame, es porque Dios no responde cuando yo quiero, Dios no responde cuando yo pienso que es el mejor momento o el momento más oportuno para responder, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos que esto terminara ya, rápido, y que mañana mismo pudiéramos volver todos a nuestras actividades normales? Hace un momento, antes de empezar la transmisión, platicábamos acerca de mamás que se están volviendo literalmente locas, ¿no? Con sus niños, con las tareas, con los estudios. Yo las comprendo a las pobrecitas mamás, ¿verdad? Con niños de kinder, de primaria, de secundaria. ¡Qué difícil! Y quisiéramos que esto terminara ya y dijéramos ya, por favor, que mañana volvamos a nuestra vida normal. Pero escúchame, Dios va a responder a su tiempo. Dios no se va a tardar ni un día menos, ni un día después. A Job le respondió en el tiempo exacto. Él responde a su tiempo cuando sabe, hermano, que el trabajo en nuestro corazón se terminó, cuando estamos listos. Así que escúchame, necesitamos alinearnos con Dios, tú y yo como iglesia, y no estoy hablando como iglesia La Roca, estoy hablando como iglesia en general. Necesitamos alinearnos a Dios como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, y necesitamos empezar a orar por misericordia, que Dios tenga misericordia de esta nación, de este país, de este mundo, que Dios tenga misericordia de la gente y que Dios detenga su juicio. Hermano, escúchame, hay muchas citas bíblicas que hablan acerca de personajes que se pararon en la brecha y dijeron, por favor, Señor, detén tu juicio, que ya no haya más mortandad. Y por eso tú y yo necesitamos orar. No orar egoístamente, Señor, ya que mañana mis hijos se pueden ir a la escuela, mi marido se puede ir a trabajar y todo ya esté como siempre, ¿no? Eso es orar tal vez un poquito egoísta, pero debemos orar y decirle al Señor, Señor, que tú tengas misericordia, que por favor, Padre Celestial, esta situación se detenga. Yo quiero terminar
con una cita más y quiero analizar Romanos capítulo 4 y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 4, fíjate el versículo 18 y vamos a leer Romanos 4 del verso 18 hasta el verso 22 y está hablando de Abraham y dice Pablo allí cuando escribe a los romanos, dice en el versículo 18, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19 dice, y no, escucha hermano, y no se debilitó en la fe al considerar dos cosas, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto porque tenía 100 años, y número 2, al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se debilitó en su fe al considerar estas dos cosas. Y dice el verso 20, tampoco dudó, como dice Santiago, ¿verdad? Tampoco dudó, tampoco fue un hombre inconstante, tampoco fue un hombre de doble ánimo por incredulidad de la promesa de Dios, escucha, sino que se fortaleció, ¿en qué hermano dice ahí? En fe. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora fíjate el versículo 21, toda esta cita la tienes que subrayar, dice, plenamente convencido. ¿Por qué? Con la convicción de dónde venía, de su fe, hermano, de su confianza en Dios. Dice, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual entonces también su fe le fue contada por justicia. Escúchame, hermano, Abraham creyó a Dios por encima de todas las cosas acerca de la promesa de tener un heredero, de tener un hijo. Creyó a pesar de todas las circunstancias adversas, imposibles e ilógicas. Creyó a Dios y se fortaleció, dice allí, en su fe. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no se debilitó al poner su mirada o al poner su atención en la imposibilidad. Él se fortaleció en fe, plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Voy a terminar con esto, hermano. La oración en este tiempo de coronavirus y en este tiempo de desastre económico, nuestra oración debe de ser con fe. Oración con fe es lo que nos va a llevar a que la prueba nos haga crecer y nos haga madurar. Y si no oramos, entonces la prueba nos puede llevar a desertar y abandonar al Señor. Pero tú y yo debemos mantenernos en este tiempo en oración con mucha fe, fortalecidos en el Señor. Yo te quiero hacer una invitación en esta tarde y con esto voy a terminar. Yo te quiero hacer una invitación. Yo te quiero invitar a que oremos como familia. No podemos orar como iglesia, no podemos orar en la iglesia. Pero yo te quiero pedir que oremos como familia, cada quien en sus casas, designa una hora. Nosotros estamos aquí orando en esta casa, que es tu casa también, estamos orando a las 8 de la noche todos los días. Comenzamos a partir del lunes pasado. Y hemos estado siguiendo orando todos los días a las 8 de la noche. Ya se los dijo Mireya hace un momentito, oramos por ustedes, oramos por nombres, por familias específicas de la Iglesia de la Roca, también por gente que conocemos en Estados Unidos, también por gente que conocemos en Inglaterra, en Chile, por otras personas que conocemos de otras congregaciones, de la iglesia de mi suegro, de otras iglesias que conocemos. Oramos por cada persona, tomamos un tiempo, Abby, Mireya y yo, Daniel no, porque está ahorita Daniel en Toluca con sus abuelos, ¿verdad? Pero nosotros tres tomamos un tiempo para orar por cada persona, para orar por misericordia, para orar por la gente que está en los hospitales. Y yo te quiero animar, hermano, que tú, junto con tu familia, estamos ahí en la casa, no podemos salir. Entonces, pon una hora, la hora que tú quieras. A algunos les va a acomodar mejor las 6 de la mañana, a otros les va a acomodar mejor las 10 de la noche o las 5 de la tarde, no importa. Pon una hora para orar por toda esta situación. Pon una hora para poner en tus manos esta situación, esta dificultad, para interceder, para clamar. Es tiempo de orar, hermano.
Es tiempo que la iglesia ore. No, yo te lo dije hace unos domingos atrás, no estamos de vacaciones espirituales, no es un tiempo de relajarnos y tirarnos ahí en nuestras anchas, ¿verdad? Porque no hay iglesia, no hay oración, no hay nada, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Que podemos estar aquí descansando. No, hermano, escúchame, esto no es un tiempo de descanso, esto es un tiempo muy peligroso, es un tiempo de juicio, es un tiempo de quebrantamiento, y tú y yo necesitamos meternos a orar. ¿Cuántos lo van a hacer? Yo espero que todos. Yo espero que todos, en todos lugares. No estoy hablándole solamente a la gente de la iglesia de La Roca, te estoy invitando a ti también, amigo de nosotros, hermano en Cristo, que estás en otra congregación o que estás en otro lugar. Toma un tiempo para orar con tu familia, ¿verdad? Dispón una hora, y ahí en esa hora clama a Dios y dile al Señor: Señor, nos ponemos en la brecha por este mundo, nos ponemos en la brecha por la gente que no te conoce, nos ponemos en la brecha por nuestros familiares que no son cristianos, nos ponemos en la brecha por nuestras familias, ¿verdad? Nos ponemos en la brecha por nuestros hermanos de la iglesia, nos ponemos en la brecha por nuestros familiares, nos ponemos en la brecha por nuestros vecinos, nos ponemos en la brecha por nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela. Hermanos, es tiempo de orar, urgente orar, con fe, amén, creyendo en las promesas de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar esta transmisión. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tu palabra dice que a través de tus juicios la gente aprende, Señor, justicia, Padre. Y, Señor, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que este tiempo de juicio y este tiempo de tribulación tú lo uses para que mucha gente venga a tu conocimiento, para que mucha gente venga a tus pies, para que mucha gente se rinda a ti, Señor. Oramos, Padre, esta mañana para que personas que están en los hospitales, personas que están angustiadas, Señor, sufriendo de esta enfermedad, personas que están en terapia intensiva, familiares que tienen a gente en terapia intensiva, sean reconfortados, sean tocados por tu Espíritu Santo. Tú les hables, Señor, y hagas milagros en sus vidas, y el milagro más tremendo, Señor, que la gente a través de esta situación te conozca y reconozca a ti como Señor y Salvador en sus vidas, Padre. Oramos por nuestros familiares que no te conocen, oramos por la gente que no te conoce a ti, Señor. Oramos que tú toques sus corazones, oramos que tú los libres de toda enfermedad, oramos que tú seas su sustento, suplas para sus necesidades. Oramos por la gente de la iglesia, oramos por nuestros hermanos cristianos. Padre, en el nombre de Jesús, lleva a tu iglesia a orar, Señor. Lleva a tu iglesia a doblar las rodillas. Lleva a tu iglesia, Señor, a clamar por un avivamiento en este tiempo. Lleva a tu iglesia, Señor, a doblar sus rodillas y a ponerse en la brecha entre el mundo y tú, Señor, para que tú tengas misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que Padre, tú puedas sacudir a tu iglesia y que tu iglesia no caiga en el letargo de estar de vacaciones o en la apatía o en la flojera, en el nombre de Cristo Jesús, sino que nos levantemos, Señor, como un ejército de oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú haces, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Recuerda nuestra clase próximo jueves a las 7 de la noche y nuestra reunión próximo domingo a las 11 de la mañana. Y ahí estamos orando todos los días, a la hora que tú escojas, pero todos los días nos unimos como un solo cuerpo para orar y para interceder. Dios te bendiga mucho. Estamos despedidos.